Dime dónde está mi hijo, que soy capaz de cualquier cosa, ¿entendiste? ¡Adivina, adivinador! Metiste con la vieja equivocada, tú eres muy atrabancada, pero yo soy el diablo. No solo mataste a Lupita, te metiste con mi hijo, te vas a morir en la cárcel. Tendrías que haberte cruzado por mi camino, ¡Quieta! Quedas detenida por el asesinato de Guadalupe González. Todo esto es por tu culpa, imbécil. ¿Dónde tienes a mi hijo? ¿Dónde está? Tu chamaco estaba bien sucio. Le tuve que dar una remojadita. ¡Salvador! ¡Chava! ¿Dónde está? Ahora sí mereces que te remate, cabrón. Te echaste a mi vieja y además la empanzonaste. Esto no se queda así. Cálmate, Joaquín. Traigo tanta p*** que ya todo me vale madres. ¡Termíname de matar! ¡Toma! ¡Ándale, aquí estoy! Acaba con este p*** dolor que tengo en el pecho. ¡Ándale! Ay, ya todo me vale madres. Ustedes ya se fregaron todas mis esperanzas. Enriqueta nos mintió. Salvador, dame la mano. Te tengo. Agárrate fuerte. Ven. Ah, ¿estás bien? Ah. Está congelado. Suéltalo. Mi amor. Estás bien, mi amor. Estás bien. Me metió aquí. ¿Sí? Pero ya todo está bien, mi amor. ¿Verdad? Ya, aquí está mami. No te preocupes, Salvador está bien. Al parecer creyó que era un juego y eso lo mantuvo tranquilo. Pues sí, pero casi se ahoga. Ya le pusimos una inyección y lo voy a mantener un par de horas en observación. Sus valores no están alterados. ¿Me puedo quedar con él un rato? Sí, pero que sea breve. Necesita descansar. Y la inyección que le pusimos lo va a hacer dormir. Gracias, doctor. ¿Cómo está mi niño hermoso? Bien, mami. ¿Y de quién son estos ojitos tan bonitos? Tuyos. Ay. ¿Qué? ¿Qué me ven? ¿Se les perdió algo o qué? Pues, a mí sí, fíjate. Pero con la suerte increíble que la corriente me la acaba de traer. No te quiero volver a ver nunca más. Ni a ti, ni a tus chichis de monstra. Así que sácate, larga. ¿Estamos pensando lo mismo? Llegó la hora de vengarme de la perra. Ahora sí me las vas a pagar todas, mamacita. Pero, ¿por qué tanto misterio, Helio? ¿Qué te traes? Ven. Ya te dije. Te tengo una sorpresa. Has pasado por tantas cosas malas que ya es justo que tengas algo bueno, ¿no?
¿Y ese dinero? Sí, pues es lo que necesitamos para llevar a Salvador a la clínica de Los Ángeles. ¿De dónde lo sacaste, Elio? Aliviánate. Sí. Es un préstamo del banco. Pero me gustas un buen. Sara, y me cae que tu felicidad es mi felicidad también. Y mientras te veía con Salvador, pensaba qué ganas de poder estar allí junto con ellos. Yo soy un tipo derecho, Sara. Yo quiero que seas mi mujer. Si tú me lo permites, puedo ser como un padre para Salvador. Déjame hacerte feliz. Elio. Yo también quiero estar contigo, pero no creo que... ¿Y ahora quién te dejó la cara como camote? Una a la que le hiciste el Frankenstein, seguro. Te madrió bien sabroso, ¿a poco no? Mira, tengo la paciencia así de chiquita. No te metas conmigo porque me vas a encontrar, quítate. Pues eso es lo que quiero, mamacita. Encontrarte. ¿Crees que no sé que por tu culpa estoy aquí? Tú me acusaste del asesinato de las hermanas Piñeros. No sé de qué me estás hablando, macabra. Mide tu distancia, ¿eh? ¿Y qué habrás hecho ahora, Ketita? ¿En qué te habrán agarrado? ¿Qué te importa? ¿Eh? No se te olvide que yo por las buenas soy muy buena, pero por las malas soy todavía mejor. ¿Qué pasa? Nadie nos está viendo. Y en todo caso, ¿qué importa si nos ven? Date permiso para sentir tantito. Ven. No. A veces creo que eres demasiado bueno para ser de verdad. Elio. Dime, por favor, ¿de dónde sacaste este dinero que me ofreciste para mi hijo? Ya te dije, un préstamo del banco. Es que no te creo, Elio. Antes me dijiste que eras capaz de robar para pagar la operación de Chavita. Y sí, lo soy. Simplemente en esta ocasión no fue necesario. No quiero tropezar 2 veces con la misma piedra, Bueno, ¿entiendes? Sí, y yo no soy esa segunda piedra. Yo soy Eleodoro Flores Tarso. Entiendo y está claro que no soy un príncipe azul, que soy solamente un tipo de carne y hueso que no te va a ofrecer ni castillos, ni palacios, ni alfombras mágicas, ningún milagro. Sara, lo que sí te puedo prometer, y te doy mi palabra, es que si me tengo que enfrentar a la muerte, si la tengo que agarrar a trancazos con tal de ahuyentarla de ti y de Salvador, lo voy a hacer. Es que no entiendo. ¿A quién se le pudo haber ocurrido secuestrar a mi pelado? Si yo no tengo ni un peso partido por la mitad, Juan. Ay, a lo mejor le quedaste a ver dinero a alguien allá, ya no te acuerdas. Yo no le debo nada a nadie. A ver. Lo importante es traernos a Pepito. Háblale a tu mamá y dile que prepare todo para que el chamaco viaje en cuanto le llegue el pasaporte. Ay, papito, yo no voy a tener cómo agradecerte. Vení para acá. ¿Sabes? Pensé que nunca me iba a sentir otra vez con ganas de vivir. Se siente bien padre cuando hay alguien a tu lado que te echa la mano. Y te hace sentir que no estás sola, ¿sabes? Además que de vez en cuando puedes cerrar los 2 ojos al dormir. Gracias por estar pendiente de mi hijo. Desde el día del hospital, que llegaste con insulina. De verdad no sabes lo agradecida que estoy. Yo siempre quise tener un hijo varón. Y Salvador ha sido un regalo en la vida, en mi vida. Así que soy yo el que tiene que estar agradecido con ustedes. Me hacen la vida más derecha. Te juro que no voy a dejar que nada ni nadie les haga daño a ti ni a Salvador. Nunca. Sabes que eso decía Vicente. Y mira,
Yo sé que él se la buscó, pero es que ustedes los policías tienen enemigos por todas partes. Los enemigos son del tamaño de tus miedos. Y yo no le tengo miedo a nada. Ni a nadie. Ahí te está llegando todo lo que querías saber acerca del comandante Eliodoro Flores Tarso. Buen trabajo, Cortés. Si logras quitar de mi camino a este vato antes de que lo haga yo, vas a ganar tanto dinero que nunca más vas a tener que trabajar. Crucecita, Desde el día de mi bautizo. me dijeron que tú consigues de todo. ¿Y cómo que necesitas? Una llamada. 800 pesos. ¿Tanto? Soy cristiana renacida y no voy a dejar que una nueva me haga pelear. Adiós, hermana. Y que tu próxima llamada sea la del Señor. No, espérate. Yo también soy una persona de fe, te lo juro. Soy una mujer de fe. No estoy aquí por equivocación. Tengo que comunicarme con la gente de fuera para que me saque de este infierno. Es que mi Dios sabe que no debo de estar aquí. Igual que tú. Yo te veo a ti libre de pecado. He matado a 5 hombres con estas manos. Ellos están pagando en el infierno lo que me hicieron, mientras yo pago aquí en la tierra lo que les hice. 800 pesos. Oye, después de la llamada te puedo dar hasta 1000. $1000. Plazo hasta mañana mediodía. Sí. Adiós, hermana. ¿Qué vas a decir cuando te pregunten por Enriqueta? ¿Que eres su cómplice? Ya debe de estar por llegar la CEMEFO para llevarse el cuerpo de la Lupita. Y te van a interrogar. Yo me tengo que pelar, no me queda de otra. Pero a ti, el PGR que anda con Sara, ya te echó el ojo. ¿Y eres tú o Enriqueta? En esta caja están todas las pruebas de las cochinadas de Enriqueta. Y la mitad de las facturas tienen tu letra. Pues le voy a decir a la tira la verdad. Que ella me obligaba. ¿Y quién te va a creer? Niégalo todo, Cornelia. Tenemos que aprovechar que Enriqueta se hundió. Si tú no me acusas, si me ayudas con tus declaraciones, yo me encargo de sacar todas estas pruebas y desaparecerlas. ¿Tú cómo, papá? Ese tira tiene tu foto. Sabe perfectamente que te Brecito. Tengo un plan. Marcos, no me contestas. Pero yo voy a hacer que me contestes, vas a ver. De mí no te libras.